Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invito a visitar el museo que se encuentra localizado en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. También pueden contactarlos a través de sus redes sociales, en Facebook como Museo de la Mujer, en Twitter como @Museo de la Mujer y en su página de internet museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presento el día de hoy la actividad que forma parte del ciclo de conferencias que organiza el Museo de la Mujer como parte de lo que será el Foro Generación de Igualdad. El día de hoy, la maestra Patricia Rodríguez nos presenta su conferencia intitulada El derecho económico de las mujeres a un trabajo remunerado y digno. La maestra Patricia Rodríguez es académica titular del Instituto de Investigaciones Económicas, tutora del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Ella es licenciada y maestra en Ciencias Económicas por la UNAM. Realizó estudios de doctorado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Recibió la cátedra José Gaos de la Universidad Complutense y la UNAM del Instituto de Investigaciones Económicas en 2013. Ella es tutora del posgrado de Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Feminismos, Resistencias y Emancipación. Asimismo, es corresponsable del proyecto de investigación PAPIT 304420, Mujeres, Reproducción Social y Presupuestos Públicos y Perspectiva de la Integración Socioeconómica, México-Centroamérica. Sus temas de especialidad son economía feminista, mercado laboral y política monetaria. Los libros coordinados en el año 2020 y 2021 son Los feminismos latinoamericanos ante los retos del milenio, Presupuestos de género, reproducción social y mercado laboral femenino, y Políticas Públicas, Trabajo Femenino y Presupuestos de Género, Avances, Retrocesos y Desafíos. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Patricia Rodríguez. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, que nos da mucho gusto estar aquí. Agradezco muchísimo a FEMU, a todas las organizadoras que trabajan muchísimo y a María Fernanda por ser la presentadora. Espero que sea de su interés y vamos a iniciar con este tema. Voy a compartir la pantalla con una presentación de PowerPoint para que me ayude a seguir la charla. Bueno, pues iniciamos. El título que le puse a esta ponencia fue El derecho económico de las mujeres a un trabajo remunerado y digno. Lo primero quizá que tendría que definir, una cosa que quiero decir desde este momento, es que como ustedes oyeron a María Fernanda Vidal, pues yo soy economista. No soy licenciada, digamos, en Derecho, y ese es el contexto en el que voy a dar en términos económicos. Bueno, por principio yo quisiera decir que el trabajo es pues esa actividad física o intelectual en el que se modifica de alguna manera el entorno, los bienes, pueden ser servicios, pueden ser bienes materiales, pero es esa actividad, digamos, en la que modificamos o un bien o modificamos de alguna manera el entorno. Eso es un trabajo, cualquier actividad que realizamos los seres humanos. Por otra parte, decir que el trabajo como este tipo de actividad en cada uno de los sistemas económicos se modifica. Tiene distintas, digamos, repercusión el entorno económico, el sistema económico, para definir y establecer cómo se trabaja y cómo digamos, se remunera este trabajo y cómo se distribuye este trabajo. Eso es muy importante, pero por supuesto esta charla se va a enmarcar en este sistema actual económico.
En este sistema económico, digamos, el trabajo es la actividad fundamental casi de todas las personas, del 99%, digamos. El trabajo es una parte sustancial, dado que por el trabajo las gentes sobreviven, las gentes tienen una valoración social, tienen una valoración económica, y por ese trabajo también depende muchísimo la estabilidad psicológica muchas veces de la persona. Este trabajo en este sistema es un trabajo remunerado. Se paga un salario, un sueldo, hay retribución monetaria, y esta retribución monetaria también es una base para tener este entorno bueno o malo de tener un trabajo las personas. Por eso el desempleo causa tantos estragos, porque dado que el trabajo remunerado se ha centrado como la actividad fundamental casi de todas las personas, y casi desde que nacen se está pensando siempre en cómo formar y cómo desarrollar a las personas para que obtengan un buen trabajo, para que obtengan una buena remuneración, para que sea un trabajo reconocido socialmente y que tenga una buena vida, digamos, en torno a este trabajo. Esa es lo importante que tiene en este sistema tener o no un trabajo remunerado. Básicamente, entonces, en este sistema podemos hablar de dos tipos de trabajo, porque el trabajo es cualquier actividad, como decíamos, ¿no? Que se realiza tanto intelectual como físicamente. Pero hay dos tipos de trabajo: el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Esto es muy importante. Por otra parte, el derecho económico al trabajo bien remunerado y sin discriminación es un derecho humano que esta idea del trabajo remunerado en las mejores condiciones se determinó como un derecho humano. El trabajo remunerado es un derecho económico y está avalado, digamos, por la organización quizá más importante del trabajo, que es la Organización Internacional del Trabajo. Está avalado por él y por la ONU y por todos los sistemas jurídicos, digamos, en términos de que es un derecho humano y dentro de los económicos. Cabe decir que en México se considera que fue la primera constitución que puso esta idea del trabajo remunerado como un derecho en 1917, antes que Alemania, y después se estuvo sumando a organizaciones y tratados internacionales del trabajo donde se acepta esta idea fundamental de que es un derecho humano, de que debe de ser bien remunerado, de que debe de tener condiciones los trabajos para el desarrollo propio de la vida de cada persona, que debe de ser grato, que debe de tener todas las condiciones para que la gente viva con un salario digno, con un nivel de bienestar y con una posibilidad de reproducción por parte de toda la sociedad. En México se han firmado muchísimos tratados y con los organismos internacionales que salen o con tratados bilaterales importantes, y quizá el último, digamos, o el más importante para México puede ser el Tratado de Libre Comercio, y también ahora regulado por el TEMEC, que también tiene unas normas ahí distintas que van a ser determinantes para la regulación del trabajo en México. Bueno, como les decía, es un derecho económico humano para todos, y en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue más o menos en 1948, define
básicamente estas 7 consideraciones. 1, que todos tenemos derecho al trabajo, todos. Cualquier persona tiene derecho al trabajo y tiene derecho a un trabajo de libre elección. Es decir, no puede ser un trabajo forzado y un poco, bueno, pensando en la esclavitud o en el trabajo que no remunerado, digamos, y que existen, ya sabemos, en cada momento histórico existen distintos tipos de trabajo que a veces no es remunerado. También debe de ser un trabajo, no debe ser un trabajo infantil, por ejemplo, sino que deben de existir ciertas reglas básicamente en las estadísticas internacionales para las personas que trabajan, y México se unió hace, no sé, unos 10 años, cuando mucho o menos, a que el trabajo se considera trabajar a todas aquellas personas mayores de 15 años. Antes era de 12 años. Todavía en las estadísticas del trabajo hay ese choque en las estadísticas mexicanas porque se considera todavía a veces 12 años, pero ya tiene unos, no creo que más de 10 años, que se consideran los 15 años a partir de estos tratados que se han firmado. Entonces, el derecho al trabajo, el derecho a la libre elección, el derecho a que los trabajos den condiciones satisfactorias de trabajo. Esto un poco quiere decir en términos de desarrollo personal, de desarrollo para las familias, para la sociedad, que el trabajo sea un mecanismo de desarrollo, de movilidad social, de distribución del ingreso. La otra es protección contra el desempleo. Pues dado que el trabajo es un derecho, pues entonces el desempleo está en contra de ese derecho humano y por lo tanto se debe de combatir el desempleo para las personas que, como les decía, es una condición muy, muy desventajosa para cualquier persona que esté en el desempleo y muchas veces ni siquiera llega a ser un problema, aunque fundamentalmente lo es, económico, sino tener un desempleo, tenerlo por cierto tiempo, hay hasta un desprestigio social o familiar, etcétera, y trae graves consecuencias a toda la sociedad y a un país, etcétera. La otra, que es algo que nos interesa mucho a las mujeres, es que a igual salario debe de un igual salario por un trabajo igual. Esto lo hemos oído muchísimas veces. No deberían de existir para un trabajo igual brechas del ingreso de los salarios y menos por cuestiones de sexuales, de sexo, digamos, o de género. Una remuneración equitativa y satisfactoria para una existencia conforme a la dignidad humana, y toda persona tiene derecho a fundar sindicatos para la defensa de sus intereses. Atrás de todos estos derechos económicos al trabajo, se lee claramente que se está en contra de la discriminación, la desigualdad. Hay todo un espíritu, digamos, en la idea de que todos tenemos derecho al trabajo en las mejores condiciones, con las mejores remuneraciones y poniendo sobre todo ciertas condiciones que deben de cumplir los individuos para lograr mayor productividad, mayor riqueza social y mayor posibilidad de distribución de la riqueza y del ingreso, digamos. Bueno, se supone que los derechos al trabajo, los derechos económicos al trabajo de las mujeres son exactamente los mismos que los de los hombres. Es un derecho universal, económico universal. Y esto está, digamos, en términos de los tratados internacionales, pero también está en nuestra Constitución bien establecido que son derechos iguales. Deben de ser los mismos, digamos. Hay diferencias por las condiciones de las mujeres en términos de la maternidad, en términos de la responsabilidad sobre la crianza de los hijos y atención a la familia de acuerdo a las costumbres del medio social. Esto quiere decir que sí, en función de la maternidad, como únicas, las mujeres somos las únicas que podemos procrear, digamos,
Pero en cuanto a las responsabilidades y atención a la familia, pues existe este condicionamiento de género en las propias leyes que existen en México, digamos, y aun cuando existen cambios y cuando se está discutiendo todo este asunto acerca de la responsabilidad y de los derechos laborales con los que debe de contar también los padres cuando se tienen hijos y cuando se tiene la familia y los cuidados, digamos que todavía no existe un avance real en estas posibilidades. La verdad es que cualquiera sabe que estos derechos económicos del trabajo, pues realmente no funcionan y están en la teoría, digamos, porque en economía sí existen las posibilidades, sí existe la teoría, sí existen políticas económicas que intentan proteger o que intentan explicar que existe el pleno empleo, que hay posibilidades de que existe el pleno empleo en este sistema y por lo tanto cumplir con este derecho universal al trabajo. Pero esto no se da así. En todas las economías existen muchísimo desempleo, hay una capa cada vez más grande de población en general con niveles de desempleo que lleva a los países muchas veces a eh, ter terminar con grandes capas de la población en pobreza. Y ya no digamos que no tengan empleo, sino que cuando hay empleo es de mala calidad y también con salarios muy bajos. Y esto ocasiona que no exista esta idea de la distribución que puede generar el trabajo, que puede generar la riqueza, que puede generar el tener empleo por parte de toda la población y también que exista, digamos, ciertos niveles de felicidad por parte de la gente al contar con el empleo. Y digamos, ya después si lo vemos por eh, capas de la población, por edad, por nivel de escolaridad, pero en este momento siempre hay dos grandes sectores sociales que tienen graves problemas y digamos, esto viene siendo desde más o menos unos 20 años para acá, que son los jóvenes y que son las mujeres. Son estas capas de la población quizá los más afectados en términos del desempleo por el propio desarrollo de este sistema económico y no podemos dejar de decir que existen las posibilidades en la teoría económica de que exista un pleno empleo, así como se oye en muchas de las economías. En términos de las mujeres, por su condición de género, no solo deben demandar acceso al trabajo. Bien, primero deben demandar acceso al trabajo remunerado. Después, en las mejores condiciones, en tratar de que se desvanezcan las enormes brechas que existen y que parece que no se van a cerrar, sino al contrario, se abren y se ensanchan y ahí pues cada vez hay mayor tipo de problemas enormes, digamos, ¿no? Que sufren las mujeres en términos de violencia laboral, en términos de violencia económica, en términos de violencia psicológica. Bueno, pero a esta problemática de este derecho económico que es el trabajo, ¿qué ha pasado? La economía feminista realmente inició con una crítica, con un gran descubrimiento. Todas las economistas y todos los economistas, digamos, siempre estudiamos muchísimo la teoría neoclásica. Estudiamos mucho las teorías del mercado de trabajo. Y siempre, y sobre todo en una materia que se llama microeconomía, la teoría del consumidor, siempre escuchamos que existen un agente económico así en abstracto que va a maximizar, que va a conseguir un trabajo y que él tiene la posibilidad de trabajar en términos del salario que le ofrecen, en términos del tipo de trabajo que le ofrecen, o que puede renunciar a eso y dedicarse al ocio. Él va a escoger entre el salario y el ocio, digamos.
y va a maximizar, siempre va a tener información del mercado y entonces va a maximizar. Bueno, pues resulta que siempre se está hablando del agente económico, cuando se dice el agente económico, cuando se dice la familia en general, o cuando se dice el empresario, como esto pasa en toda la teoría económica, siempre se está hablando, una, de un consumidor hombre blanco, que estudia y que es inteligente y que va a optar dentro del mercado, va a optar por la mejor decisión de ganar más, con mejores condiciones de trabajo y no va a tener tanto ocio. Cuando hablamos de la familia, igualmente hablamos de una familia blanca con posibilidades de trabajo, con una cierta retribución, digamos, por salarios que le permite tener alto nivel de consumo. Esto fue lo que criticó, lo que descubrió, digamos, la economía feminista. Y entonces ahí define que si nosotros entendemos que el trabajo es una actividad de modificación de las condiciones, ya sea un trabajo intelectual o físico, bueno, pues entonces se tiene que considerar forzosamente que las mujeres tienen este trabajo de manera diaria y cotidiana, solamente que no en la parte del trabajo remunerado, sino en la parte del trabajo no remunerado. Y aquí, bueno, no voy a entrar en eso porque ya todo el mundo lo sabemos, entramos en la esfera pública y en la esfera privada. Entonces, en la teoría feminista, esta crítica a la no remuneración del trabajo de las mujeres y entonces descubren y desarrollan y explican cómo el trabajo de las mujeres que hacemos en la casa de cuidados y de reproducción social sirve exactamente para la reproducción del propio sistema económico, que todo el trabajo desde que tenemos los hijos, los educamos, los apapachamos, los desarrollamos, los cuidamos y todo lo demás es para que entren al mercado de trabajo. ¿Cuántas madres y nosotras mismas tenemos siempre la idea de que el mayor número de años que pueda llevar a cabo un hijo en la escuela le da mayores oportunidades para conseguir un mejor trabajo y tengan una mejor vida que nosotros? Ese es el lema siempre de todas las familias, y que tengan mayor perspectiva económica, social y personal. Esto quiere decir que todo el trabajo que hacemos nosotros no remunerado realmente sirve para la reproducción de la especie, pero para la reproducción de la especie que sirva a este sistema económico, que digamos que lo vuelva a reproducir al mismo sistema económico, pero con las mejores posibilidades personales. Eso es lo que piden las economistas feministas y las que explican de muchísimas formas, con muchísimos temas, con muchísimos análisis de las brechas. Es esta idea fundamental, que realmente se reconozca el trabajo de las mujeres como un trabajo físico e intelectual de cuidados, de reproducción, y que sea remunerado. Esto no quiere decir que todas, y más actualmente, existe toda una discusión y toda una crítica si realmente las mujeres forzosamente o como una única posibilidad realmente de integrarnos a la sociedad es trabajar remuneradamente, es trabajar en el sector, digamos, en la esfera pública, en términos de lograr salarios y lograr bienestar y condiciones de empoderamiento a lo interno de los hogares, y con eso tener una definición del mismo progreso de las familias y de la sociedad. Esto ha traído muchísimas consecuencias, porque si vemos el mundo entre países desarrollados y países no desarrollados, o pobres y ricos, como vean, una explicación de las grandes migraciones de las mujeres hacia los países ricos es
ir a suplir, digamos, a las mujeres que salen a trabajar digamos, en la vida pública, en la esfera pública, salen a trabajar y ellas cuidan y hacen el trabajo remunerado, sí, pero hacen el trabajo de cuidado al interior de estas familias y con salarios muy malos y aparte, pues con todo el problema social y psicológico que implica dejar a mis hijos en los países pobres, a mi familia, para ir a trabajar en otros países, cuidando, en lugar de cuidar a mis hijos, cuido entonces a los hijos de otras mujeres, generalmente blancas, ricos de los países más desarrollados. Entonces, la economía feminista realmente ha puesto mucho interés en esto porque siente que va a resolver de alguna manera el problema del reconocimiento del empoderamiento y al final de cuentas de la autonomía de las mujeres, que es al final lo que todo el mundo buscamos y las feministas buscan por distintos medios. Bueno, el trabajo de mujeres no remunerado, digamos, tanto remunerado como no remunerado, pues es la incorporación de las mujeres al trabajo en un mercado laboral segmentado. ¿Esto qué quiere decir? Que los mercados de trabajo están segmentados, hay distintos segmentos y generalmente las mujeres nos incorporamos en el segmento más bajo. Por muchas consideraciones, nos incorporamos a ese segmento bajo, que muy pocas logran subir, digamos, de esos segmentos, y esos segmentos, los bajos, el mercado laboral, dependiendo de qué país hablamos o de qué región, generalmente el segmento bajo de los países, en general pobres, pues es trabajo informal totalmente, es trabajo eventual, es con bajos salarios, es con una estructura sin muchos beneficios, digamos, sociales para estas mujeres y que tienen forzosamente en distintos niveles de segmentación, tienen forzosamente que estar relacionando su trabajo remunerado con el trabajo de cuidados, digamos, y de reproducción. Entonces, aquí comienza a entrar toda la discusión de que la demanda de las mujeres por un trabajo digno, por un trabajo bien remunerado, atrás lo que está demandando es demandas contra la desigualdad, contra la discriminación, contra muchas barreras que las mujeres tenemos a nivel social y a nivel familiar todavía, ¿no? Y aquí también yo creo que sí está bien que meta esta idea acerca de que muchas mujeres que salimos y que estudiamos o que logramos un trabajo remunerado, normalmente tenemos alguien que nos ayuda o que hace parte del trabajo en los hogares, el trabajo doméstico de forma remunerada que nosotros le damos, pero que son las peores condiciones en general las que estas mujeres enfrentan este mercado de trabajo y que, digamos, nosotras mismas condicionamos a una nueva segmentación en este tipo de trabajo de los hogares. En la economía feminista también, y eso se ha desarrollado casi en todas las partes de los feminismos, los distintos feminismos que existen y que poco a poco se han venido desarrollando a través de todos estos años, siempre se pide que cualquier análisis, y yo creo sobre el mercado de trabajo, debe de existir análisis de interseccionalidad, porque en cada lugar se tiene que ver que las mujeres, aparte ya de entrar por los condicionamientos de género, entran a un mercado segmentado, generalmente el secundario, el de abajo, realmente también ahí
existen muchos problemas y hay problemas para que las mujeres entren a un trabajo remunerado o bien remunerado, y hay condiciones adversas a ellas como la raza, el color de piel, la apariencia, la casta, la edad, el estado civil, que es algo importante también ya para tener un trabajo, el número de hijos también fundamental, la etnicidad, el idioma, esto se ve muy claramente con los migrantes y las mujeres migrantes, la ascendencia, la orientación sexual, la religión, la clase socioeconómica, la cultura, el estatus, si es migrante o no es migrante, ser indígena, ser refugiada, ser enfermos de VIH, de SIDA, de todas las formas, las mujeres y los mercados laborales tienen ahí un grave problema de prejuicios, de discriminación, considerando muchos obstáculos para ellas. En general, no se para de victimizar, no se trata, digamos, de victimizar a las mujeres, sino de entender realmente la realidad en las que se enfrentan cualquiera de estas mujeres para conseguir un trabajo. Y aparte, tener que tener todos los trabajos de cuidado y de reproducción para su familia. Bueno, entremos un poquito a México, digamos, hay un término que se llama la participación económica, y la participación económica es cuántas mujeres de 15 años y más están trabajando, entran a trabajar al mercado remunerado. Aquí no estamos considerando el trabajo de las mujeres que se quedan en su casa, sino estamos considerando nada más el trabajo remunerado de cualquier tipo de trabajo que se obtenga. En México es de los países en el mundo y también en Latinoamérica que tienen una menor participación. Es algo complicado porque aquí estamos considerando cualquier trabajo informal también, solamente el no remunerado del trabajo de cuidados es lo que no se contabiliza aquí. Y vean ustedes que no llegamos al 50%. Todavía hay una gran capa de mujeres de 15 años y más que no trabajan, que no pueden trabajar, y generalmente son por condicionantes de la familia, condicionantes sociales o condicionantes económicos que no les permite salir de sus casas, porque ya hay una mayor participación en el estudio, digamos, ¿no? Se ha aumentado los números de escolaridad por parte de las mujeres en todos los niveles, pero si vemos la primaria, la secundaria, creo que los años mínimos en promedio nacionales de las mujeres de años de escolaridad son como 10, un poquito más de 10, casi la secundaria que ya están terminando. Ese es el promedio en general. Y si vemos en los estudios universitarios y de posgrado, que son mínimos todavía, pero las tasas de crecimiento y de participación femenina son importantes. Entonces, en México no hay una gran, todavía no hay una gran participación económica en el mercado laboral de las mujeres, por lo menos del 50%. Pero considerando esas mujeres que trabajan, ese 49, ese 45%, considerándolas a ellas, vemos que es un sector que realmente tiene los mayores niveles de desempleo. Esto es de su desocupación. El azul son los hombres, el amarillo son las mujeres, el amarillo es el total, y este rojo que puse esta línea para que se viera así muy relevante, que fuera muy claro, es el desempleo de las mujeres. Como se dan cuenta, siempre está en el tope o por arriba del tope. Creo que nada más entre 2008 y 2009, cuando la gran crisis, los hombres tuvieron mayor desempleo que las mujeres, pero en general siempre las mujeres tienen un mayor desempleo. Esto quiere decir que tienen una mayor movilidad en el mercado, que salen y entran de manera más
rápida, porque no tienen contratos, son eventuales, o tienen muy bajos salarios, etcétera, y por lo tanto, pues siempre tienen altos niveles de desempleo. Esto es otra característica de lo que decía el derecho económico, que no debería existir tanto desempleo, pues las mujeres estamos allá. Y también que todas debemos tener derecho al el empleo, pues también tenemos una muy baja participación, digamos. Esta otra gráfica que decía bien remunerado. Tenemos derecho si ya estamos en el mercado laboral remunerado, realmente debemos de tener derecho a una buena remuneración. Pues bueno, ¿qué pasa en esto? Hice rápidamente una agregaciones para que fuera claro. Miren, solamente del lado derecho, las últimas que dicen M 2019 y M 2020 son las mujeres. Del lado izquierdo son los hombres de 2019 y 2020. La primera línea, aquí donde puse en rojo 53, es de las mujeres ocupadas en México en 2019, el 53% ganaba hasta 2 salarios mínimos. Y después el 25% ganaba hasta 5 salarios mínimos, de 3 a 5. En el 3% que dice aquí, bueno, eso quiere decir que ganaban hasta 5 salarios mínimos, y el 4 quiere decir que no recibía ingresos. Lo mismo pasa ya para 2020, es el 58 hasta 2 salarios mínimos, el 22 hasta 5, el 3 más de 5 salarios y el otro 3 que no recibe. Si nosotros comparamos con los hombres, vean ustedes que no son, digamos, no es que estén bien pagados los hombres. México como un país emergente y aparte por una política económica que contrajo mucho los salarios y que una crítica en general que no es justa, digamos, pero dicen que al entrar las mujeres masivamente también al mercado de trabajo, también deprimimos los salarios de los hombres. Pero ellos, por supuesto que siempre van a ganar más en determinado trabajo, y es otro de los derechos económicos que no se respetan en términos de las mujeres. Algo bien remunerado. Ay, ok. Bueno, hay ahora ¿cómo se llama? Y más con la pandemia, que esto tenemos, ahorita lo vamos a ver rápidamente en términos de la pandemia. Todos los organismos internacionales, si ustedes lo leen, a mí me gustó muchísimo varios trabajos que hay acerca de todas las posibilidades que tendría la economía si lográramos incorporar a las mujeres al trabajo remunerado. Hay bastantes propuestas acerca de que también tenga una remuneración el trabajo de cuidado y el trabajo de reproducción. Pero todavía no se logran. Hay algunos países de ejemplos, países desarrollados, que han logrado avanzar bastante en esto y que han también hecho muy responsables a los hombres en términos de que participen en el trabajo de cuidado, pero en general todos sabemos la realidad y no existe algo contundente que nos haga avanzar a las mujeres en el trabajo remunerado, bien remunerado, o que se dé realmente una remuneración al trabajo de cuidados y de reproducción. El Banco Mundial sacó hace como, no sé, hace unas 3 semanas, algo así, un informe, y en la India propuso que es el momento, y yo creo que puede ser, que es el momento para tratar de incorporar a las mujeres al trabajo. En el estudio que hicieron un poco para la India, proponen estos puntos, estas 6 propuestas, y en todos los puntos que aquí presentamos, evaluar los factores que expulsan la demanda de empleos digitales y dotar a las mujeres de esas habilidades, ser creativo y utilizar múltiples estrategias de captación de mujeres,
abordar las elevadas tasas de deserción, procurar desarrollar la confianza de las jóvenes en sí mismas, capacitar y guiar, apoyar a los emprendedores digitales, aprovechar proyectos de infraestructura para incrementar la creación de empleos. Estas propuestas son están proponiendo políticas económicas para incorporar a las mujeres, pero realmente no existe ninguna propuesta en términos de que estos trabajos tengan la misma, digamos, remuneración digna. Y en todos se reconoce, para proponer cada uno de estos puntos, el Banco Mundial reconoce que las determinaciones de género lleva a que las mujeres no trabajen en la India, no trabajen de manera, digamos, como un proyecto de vida, sino una entrada y salida del mercado, e intentan con estos puntos proponer que exista una incorporación más definitiva. Es para población jóvenes, para mujeres jóvenes en familias muy pobres, y no se logra ver cómo se podría resolver que estas mujeres jóvenes lograran como descargar un poco su responsabilidad de mujeres en las familias, de que la determinación de género para estas mujeres jóvenes se pudiera superar para realmente ser la base de una incorporación con esta o con otros programas que fuera duradera y fuera real. Yo aquí les quiero presentar algunos datos de México. Creo que son muy interesantes. Todos son datos de 2021, los últimos, por eso no pude poner, digamos, cifras históricas, porque hay todo ahí un problema en las estadísticas. La primera es la recuperación de empleos que se perdieron en 2020. Digamos, se perdieron muchísimos, se perdieron creo que como 12 millones de empleos en general, y que en la primera ola, digamos, de la pandemia, que fue más o menos a partir de marzo, etcétera, en 2021, ya para febrero, se habían recuperado el 53.7% de los empleos de las mujeres, pero el 81.6% de los hombres. Esto quiere decir que va a ser un déficit enorme del trabajo de las mujeres que trabajaban antes de marzo del 2020. Para recuperarlo, ese empleo de las mujeres va a ser muy complicado, y más ahora con tantos problemas económicos y con ya el regreso de las mujeres a sus hogares sin trabajo, asumiendo todos los trabajos de cuidado que pues implica la casa, ¿no? Después, el desempleo ampliado. Ay, fíjense que me faltó una gráfica, permítanme porque sí es importante. Ay, no la puse. Era muy importante esta gráfica para mí, pero bueno. El desempleo ampliado, más o menos el desempleo de las mujeres en este momento está como el 3.8%, y el de los hombres más o menos menor debe ser como el 3.2%. Pero realmente, si nosotros aumentamos a esa tasa de desempleo a una estadística que no contabiliza ya a las personas como desempleadas, sino como disponibles, esto quiere decir que ya llevan un tiempo desempleadas, que ya no están buscando porque no encontraron, ya tienen desaliento en salir a buscar, y entonces ya no están buscando, pero están dispuestas a trabajar en el momento en que alguien les ofrezca o sepa de ellas de algún trabajo. Esa gráfica fue la que no puse, pero eso llega a decir que hay como el 17% de desempleo en las mujeres en lugar del 3.5, 3.7% que existe actualmente de manera oficial. Este desempleo ampliado, que estas cifras sacó el INEGI, todo es del INEGI, lo que dice es que son estas mujeres desempleadas
oficialmente desocupadas, digamos, más aquellas mujeres que trabajan hasta 4 horas, menos de las 8 horas. Este es se le llama desempleo ampliado. Desocupadas más trabajo parcial de unas 4 horas. Las mujeres tienen el 7.8% y los hombres 6.5%. Es amplio para los dos sexos, pero las mujeres, por supuesto, es mayor. La subocupación también es un poco lo que les decía, que solamente están con trabajos muy, muy, digamos, en cualquier momento salen en la economía informal, en contratos muy pequeños, etcétera. Y también las mujeres, por supuesto, es mucho mayor que los hombres. Existen todas las determinaciones de género y toda la discriminación del mundo para darle empleo a las mujeres. Muchas veces se sigue considerando que como el hombre es el que debe de tener el dinero y llevar el dinero a la familia, pues se le privilegia ser hombre para darle el trabajo. Bueno, y el trabajo doméstico. Esto del trabajo doméstico es esas personas que trabajan de manera remunerada, ayudando, digamos, o trabajando dentro de las casas, siempre digo ayudando, y es trabajando, haciendo actividades en las casas de limpieza, de comida, de cuidados, de lo que quieran, en muchas casas y que trabajan de manera remunerada en los hogares. Esto se considera más o menos 2.300.000 mujeres mexicanas que hacen este trabajo y que también quedaron desempleadas muchas de ellas. Sí tienen todo ya un proceso de reconocimiento, se han modificado las leyes, se está tratando de que entren al Seguro Social, etcétera, y modificar este gran segmento de mujeres que son el 96% de las trabajadores domésticos, el 96% son mujeres. Y les digo, hay toda una demanda que más o menos se ha venido enfrentando para tratar de darle ciertas seguridades y cierto bienestar en el trabajo. El trabajo doméstico, en general, las que hacemos todas las mujeres, y más ahorita en estas condiciones de trabajo, de encierro, el trabajo doméstico más o menos representa el 22.8% del PIB. Es muchísimo. El año pasado descendió nuestro crecimiento económico a menos 8.5%. En general, hemos crecido al 2%. Y si nosotros contáramos o entrara el trabajo que hacemos en las casas a la producción interna del país, pues sería el 22.8% de todo el trabajo, de toda la producción que se genera en el país. Perdón. Es el 22.8% del PIB. Es una cifra impresionante y más o menos lo contabilizaron, a mí me parece poco, pero en 73.6 millones que generan este trabajo día a día. Ahora, la brecha de género de la carga de trabajo entre hombres y mujeres más o menos son de 13.4 horas al mes. Al mes. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres trabajamos 13.4 horas más de lo que trabaja un hombre en términos oficiales, digamos. Un hombre trabaja 6, 7, 8 horas y nosotros con la doble carga, con el trabajo en los hogares, etcétera, trabajamos en la semana 13.4 horas más que ellos. Por supuesto, tenemos muchísimo menos tiempo libre, más o menos en promedio 4.2 horas menos de tiempo libre para hacer los trabajos que nosotros queremos o no queremos hacer, las actividades que nos gustaría hacer y que no las hacemos, o lo que sea, no disponemos muchísimo menos tiempo libre que los hombres. Bueno, esto también es muy importante. ¿Qué pasa? Que las mujeres realmente tenemos que hacer mucho trabajo de cuidado. Y no se diga las madres que tienen hijos
y que tienen que estar cuidando a los niños. Esta cifra me pareció súper relevante porque en 2021, en estos meses, se supone que los niños de 0 a 5 años, solamente el 5% asisten a centros de cuidado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ahorita yo creo que ni ese 5% asiste. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe en México una política de apoyo a las mujeres que puede ser mínimo, que es el que existan estancias infantiles, lugares acondicionados para cuidar a los niños y que las mujeres puedan trabajar. El cuidar a los hijos, el cuidar a los niños, también a las adolescentes, pero más a los niños, yo creo que es la parte más importante para que las mujeres no salgan a trabajar. Aparte es muy caro el que los niños vayan a las guarderías o a las estancias infantiles, y más si queremos una buena o una de prestigio, son muy caras. Y si vemos que las mujeres ganan muy poco, no les conviene muchas veces salir a trabajar porque tendrían que pagar guarderías o estancias infantiles y no es posible que les alcance este dinero. 5% de los niños que asistan a esto es poquísimo. El ahorro para el hogar que se contabilizó más o menos, todo el trabajo que hacen las mujeres también me parece muy bajo, pero es más o menos de 5,190 pesos mensuales. Creo que no está muy bien contabilizado, pero eso es lo que debería de ganar una mujer en términos de promedio, mexicana en términos de promedio en general, al mes por los cuidados que hace en su casa. Las labores domésticas, lo que dicen son las labores domésticas también que hacen las mujeres puede ser hasta el 15% del PIB, de toda la producción que hacemos. Y por último, esto lo acaba de decir nuestro secretario de Hacienda hace como el 8 de marzo exactamente. Lo que aseguró él es que si nosotros tuviéramos de todas las mujeres de 15 años y más, el 75% en lugar del 49% participáramos en el mercado laboral remunerado, el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, lo que gana cada persona, que más o menos son como $10, aumentaría 22%. Esto es fabulosa esta cantidad, porque si las mujeres lográramos trabajar en un trabajo remunerado, realmente, digamos, con niveles de productividad, con las reglas del mercado, incrementaríamos 22% el per cápita. Y esto es cierto, cuando uno ve una gráfica en el que se ve cómo las mujeres han ido entrando poco a poco al mercado laboral y se grafica también el PIB per cápita de México, se ve claramente que esto aumenta de manera paralela. Y no es así con los hombres. Se ve la gráfica de los hombres que participan en el mercado y se ve el per cápita y no existe esta relación. Es hasta negativa la relación porque pues los hombres, el 75, el 80% que ya participan en el mercado, ya tienen ese tope y no abundan en el incremento del PIB per cápita de nuestro país. Bueno, finalmente, hay muchas propuestas para esta solución de lograr los derechos económicos de las mujeres en las mejores condiciones, aparte de las que ya sabemos de combatir la desigualdad, la discriminación, el considerar toda su condición de mujer, etcétera. Hay muchas otras propuestas y una es la renta básica, que en el Estado de México de manera electoral se llama el salario rosa, pero que realmente es de risa. Creo que se entregan como 2,500 pesos bimestrales a una parte de la población de las mujeres
que no trabajan y que son madres solteras o una situación de condicionantes horrible. La renta básica femenina que se propone en muchos países es un reconocimiento a su trabajo dentro de los hogares de cuidado y de reproducción, y no debe de tener ninguna condición, sino solo el hecho de que las mujeres deseen quedarse a cuidar y a tener los hijos en sus, digamos, en sus casas y cuidar todo este trabajo, y por eso una renta básica que les dé remuneración suficiente a estas mujeres. La otra es pues buscar la autonomía económica de las mujeres en la recuperación post-COVID. Creo que es un momento, y más con estas condiciones en que las mujeres vamos a salir mucho más afectadas en el mercado laboral remunerado, pues entonces hay que buscar realmente que las propuestas para la salida impliquen a las mujeres y se tenga en cuenta todas estas grandes brechas que existen. Deben de existir unas propuestas transformadoras para incluirlas en todos los procesos sociales y económicos. Necesitamos muchísima gente trabajando, necesitamos muchísima gente cuidando, necesitamos mucha gente en las fábricas, en el campo, en los servicios, etcétera, en la salud, en la educación, para salir lo mejor librado de estas pandemias, y creo que las mujeres ahí tienen todas esas posibilidades. Por supuesto que necesitamos dinero para pagar y para desarrollar estas políticas económicas de igualdad de género, y debe de existir un nuevo pacto fiscal en donde se especifique realmente que es necesario incluir a las mujeres y dar presupuesto a los programas de apoyo y otorgar ingresos a las mujeres por sus trabajos de cuidado y de reproducción social. Puede ser el momento de enfrentar esta realidad y de desaparecer la esfera pública y privada en términos del mercado laboral, al decir que son remunerados y no remunerados, privado y público. Todo es trabajo, todas las mujeres necesitamos tener una remuneración como parte de nuestra actividad física o intelectual en el que transformamos día a día toda la economía y toda la sociedad. Es todo lo que yo puedo decirles, y no sé si Fernanda me podría decir si hay preguntas o no. Sí, Gracias. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas porque obviamente la materia es sumamente importante. Nos estamos enfrentando a una situación en donde la pandemia, como bien lo dice la maestra Patricia Rodríguez, está diezmando las posibilidades profesionales de incorporación, ¿no? De las mujeres en todas las esferas y, digamos, independientemente del nivel educativo, eso está sucediendo. Entonces, tenemos varias preguntas y si les parece vamos a ir agrupándolas en 2 o 3 preguntas por bloque para poder ir avanzando un poco sobre ellas, ¿ok? Entonces, nos están preguntando ya sea vía el chat de Zoom o vía Facebook, nos está preguntando Isabela Martínez. ¿Por qué a un hombre le permiten registrar a sus concubinas y a una mujer no? Que eso se discutió, por ejemplo, en el sindicato de la Secretaría de Educación Pública. Por otro lado, Eva Leticia Ortiz nos pregunta, ¿cómo considerar el tiempo en la actividad femenina? Específicamente, digamos, pensando en lo laboral, en lo social y en lo personal. Y finalmente, Jessica Feregrino nos pregunta si sería necesario integrar dentro del sistema de cuidados a las mujeres que tienen alguna hija o hijo con discapacidad. Entonces, si quieres, vemos estas 3 preguntas y posteriormente seguimos con las demás. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que la discriminación y las determinaciones de género son el día de hoy. Y con eso, muchísima violencia. Esto de las concubinas y los concubinos, etcétera, no debería de ser ni siquiera discutido, ¿verdad? Tendría que verse. Pero yo recuerdo de un líder social que hace poco murió, en donde en el ISSSTE, él trabajaba en el ISSSTE y decía que no era posible que
los derechohabientes al ISSSTE quisieran darle ISSSTE a sus concubinas, porque eran realmente casi que medio prostitutas. Esto lo dijo públicamente. Imagínense ustedes el que una mujer diga entonces que le dé derechos a un hombre que es su concubino. Esto es inaudito. Y estos son nuestros funcionarios a los que les pagamos y a los que deberían de tener sensibilidad, pero sobre todo una mente progresista, con todo lo que sabemos ya de la desigualdad y la discriminación, hiciera avanzar al país en todos estos términos. Las determinaciones de género es muchísimos prejuicios y yo creo que lleva a la desigualdad y a todo lo que sufrimos las mujeres en los distintos ámbitos. Por supuesto que todas las estadísticas deberían de considerar las cuestiones laborales, sociales y del hogar. Yo lo que les decía es que el tener trabajo o no tener trabajo, el estar bien remunerados o no bien remunerados, el tener prestigio o no tener prestigio por el trabajo, lleva a muchísimas cosas y a unas formas de vida que todos sabemos, esta idea en general que uno vive para trabajar y no trabaja para vivir. Bueno, pues eso les pasa también a muchísimos hombres, pero la competencia por los lugares de trabajo son terribles. Y la otra es la competencia entre hombres y mujeres también por puestos de trabajo lleva a unos niveles de violencia, lleva a niveles de acoso, lleva a unas formas de vida que no son, digamos, lo mejor para la sociedad ni para las personas. Por supuesto que a las mujeres debería de considerarse todas las actividades que hacemos para analizar realmente todo el trabajo que realizamos. Y esto es importante visualizarlo, esta diferencia y esta brecha de horas que trabajamos con los hombres y las mujeres, es importantísimo visualizarlo, porque entonces tratamos de que los hombres lo vean también y tengan una mayor participación en este tipo de actividades. Las estadísticas deben de considerar todo, tanto lo laboral, lo social, lo del hogar, lo remunerado, todo, absolutamente. ¿Sí, Fernanda? Muy bien, sí, perfecto, continuemos. Olga Ledesma nos pregunta, ¿existe alguna referencia de las entidades federativas en México donde hay mayores brechas de desigualdad de género? Por su parte, Patricia Fausto nos pregunta, ¿se tiene conocimiento de cuál es el trabajo que realizan las mujeres en donde se observa mayor brecha salarial en México? Y finalmente, Geraldine Centeno nos pregunta, para esta parte de la economía y reconocer el trabajo de la mujer, ¿qué tipo de políticas se podrían implementar? Si quieres, seguimos con esas tres y más adelante continúo con otras tres que nos llegaron. Bueno, ese es otro asunto. Realmente no hay muchas estadísticas en términos de género, aunque el INEGI ha hecho un esfuerzo. Yo saqué toda la información del INEGI, creo que de 2017 al 2021 trimestralmente existe cierta información, pero muy difícilmente por estado. Es bastante complicado esta información de por estado y por muchos tipos de estadística, pero es cuestión de buscarla y quizá en los propios estados también verla. La brecha salarial por estado, si no mal recuerdo, esa fue la pregunta, la brecha salarial dependiendo del mercado laboral y quizá por segmentos. Miren, hay una cosa que queda muy claro. Donde existe menos brecha salarial son en los segmentos más bajos. ¿Por qué? Porque se gana tan poco que es imposible pagar menos a las mujeres que a los hombres. 2 salarios mínimos, un salario mínimo que ganan la parte más baja, 3 salarios mínimos. Es tan poco dinero que es imposible que se pague menos a las mujeres que a los hombres.
Entonces ahí como que no existe mucha brecha salarial. También, por ejemplo, en el sector público, digamos, en términos de la salud, pues bueno, ahí también son más afines, no hay tanta brecha salarial, digamos, entre enfermeras y enfermeros, entre doctores o especialistas y doctoras, pero son parte del sector público y son resultado de sindicatos y negociaciones y contratos y plazas y estructuras administrativas. Pero donde, conforme va aumentando el segmento, eh, la categoría, donde va aumentando los estudios, etcétera, es donde existe mayor brecha salarial. Fundamentalmente, y no les traje ese dato, pero fundamentalmente entre los funcionarios, gerentes, directivos, decía ahí en la estadística, es donde la brecha llega a ser hasta del 20%. Y ahí hay muchas opciones de análisis, que puede ser el techo de cristal, puede ser eh, la determinación de si el estado civil, si las mujeres tienen hijos, si son demasiado jóvenes y van a tener y entonces no las contratamos o no las subimos de puesto, de la apariencia, muchos aspectos que ya estando en los segmentos más altos, las mujeres y bueno, las mujeres universitarias lo sabemos y tenemos que enfrentar. Eso creo que queda más o menos claro. En cuanto a posibilidades, hay muchas posibilidades realmente. Yo les decía de la renta básica que se ha discutido muchísimo en esta pandemia porque es un instrumento que sería factible impulsarlo y que rápidamente cerraría muchas brechas de género, tener esa renta básica. La otra es tener una política de pleno empleo, donde las mujeres si quieren trabajar, salgan a trabajar y que tengan las mejores condiciones. Hay muchas políticas que se pueden instrumentar. Y la otra es desde el presupuesto público, desde la determinación de los contratos colectivos de los sindicatos y demás, dar un apoyo real al trabajo de cuidado de las mujeres, cuidando a los niños, teniendo condiciones para cuidar a los ancianos, tener condiciones de adquirir, no sé, hasta bienes para lavar y planchar y todo eso, tener todo un sistema de apoyo para que las mujeres que quieran trabajar puedan entrar a trabajar en mejores condiciones y realmente no darse la vuelta, no mover la cara, etcétera, terminar con la brecha salarial. Creo que sería muchísimo mejor que todos se enfrentaran y que no fuera un discurso, sino homogeneizar los salarios para un mismo tipo de trabajo. Muy bien. Nos pregunta Daniela Castro. Bueno, primero nos dice muchas gracias por su exposición, maestra, y nos pregunta, ¿cómo podría calcularse monetariamente el aporte económico del trabajo no remunerado de las mujeres? Por otro lado, Patricia Fausto nos dice, tengo entendido que la participación laboral de las mujeres en México, Latinoamérica y el Caribe en 2020 tuvo un retroceso equivalente a 10 años. ¿Es eso correcto? Y finalmente, Valeticia nos pregunta, ¿las ninis qué opinan sobre este grupo emergente? ¿No? Sobre las ninis. Muchas gracias. Bueno, también hay muchos ejercicios para medir esto y contabilizar lo del trabajo no remunerado a las mujeres que están en la casa. Y hay muchas propuestas. Una puede ser cuánto realmente cobra una estancia infantil por cuidar a los niños. ¿Cuánto cobra una señora por venir a trabajar a la casa y hacernos el aseo 5 o 6 horas? Cuánto cobra y eso se va sumando y se va intentando darle un valor monetario a los cuidados y a la reproducción. Pero miren, realmente aún así es muy difícil darle un valor
a este tipo de trabajo, porque cuántas de nosotros no lo hacemos con todo el gusto del mundo y por cuidar a los niños y demás, dejamos todo, hasta los trabajos, posponemos nuestro desarrollo económico, pero tiene que aceptarse y tiene que llegarse a un acuerdo de cuánto puede ser la remuneración en términos de hora, en términos de tipo de actividad, en términos de horario. Eso nos daría una libertad a las mujeres porque trataríamos, no sé, de trabajar ciertas horas, de tener mayor disposición de nuestro tiempo libre, no sé, habría muchísimas posibilidades. Hay varios métodos, pero básicamente es ver cuánto es, digamos, el costo de un trabajo productivo, cuánto es el costo para ciertas actividades que se hacen en las casas y con eso tratar de sacar algunos valores. Y también de tiempo libre y de otro tipo de actividades. Se ha tratado de hacer y yo presenté una propuesta, 5,400 pesos al mes a una ama de casa, que me parece muy poco, como les digo, pero es un promedio nacional que el INEGI sacó en ese momento. La otra es, pues sí, se supone que no sé cuánto vamos a perder, 10 años, quizá 10 años en el trabajo. Yo creo que muchas mujeres no vamos a regresar a trabajar, nos vamos a quedar en la casa, aparte que perdimos el trabajo unas, pero otras por ese trabajo de cuidado, por esa actividad que tanto hacemos en las casas actualmente, muchos nos vamos a quedar en la casa y puede ser un retroceso importantísimo lo que se ha avanzado en términos de género de trabajo remunerado. Quizá por eso debe de existir las otras políticas de enfrentar el trabajo no remunerado y remunerarlo. En cuanto a las ninis, híjole, ahí yo creo que habría que ver las consideraciones de género para las niñas y para las adolescentes en cada situación. Se tiene que dar alternativas para que salgan a estudiar forzosamente las niñas y para que se integren. Eso de estudiar, casi entre más se estudie, más se trabaja y esto tiene consecuencias, digamos, positivas en el nivel de vida y aunque existen brechas y discriminaciones, pero sí tiene repercusiones en el nivel de vida de las mujeres, tienen menos hijos, muchas ni siquiera ya desean casarse, etcétera. Creo que tiene que darse alternativas de acuerdo a la edad. Y para las niñas y las adolescentes debe ser la educación. No creo que deba hacer trabajos o darles becas por no hacer nada. No creo que sea por ahí. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues hay muchísimos comentarios de felicitaciones, de que la conferencia fue muy buena y especialmente comentarios muchos en el chat de Zoom sobre pues la situación que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Y que no es sorprendente, pues ya había unas circunstancias estructurales que se venían arrastrando. Agradecemos mucho la participación de la maestra Patricia Rodríguez. Agradecemos mucho la participación de todas y todos los que están en este momento conectando y viendo la transmisión, ya sea vía Zoom o vía la página de Facebook, en una transmisión de Facebook Live desde la página del Museo de la Mujer. Agradecemos mucho a la doctora Patricia Galeana por impulsar un foro de esta naturaleza y los invitamos a que sigan conectándose a las distintas conferencias que se van a dar en torno al Foro Generación Igualdad a través de la página de Facebook Live del Museo de la Mujer. Quedan todavía por cubrir 2 temas, el tema de autonomía de cuerpos y derechos sexuales, así como el tema de cambio climático. Habrá conferencias la próxima semana, 15, 17 y 19 de marzo, así como posteriormente 22, 24 y 26 de marzo. Así que las invitamos y los invitamos a que vean el programa en la página de Facebook del Museo de la Mujer.
Agradecemos mucho entonces la participación de nueva cuenta de la maestra Patricia Rodríguez y bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos y muy buenas noches. Gracias, gracias Fernanda, gracias a todas.